JFT, just fair and direct. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de análisis del mercado, cuando estamos ya a lunes 17 de febrero. Y bien, bueno, vamos a comenzar con esta nueva sesión donde, pues bueno, vamos a ir repasando cada uno de los puntos importantes. Como siempre, como ya sabéis, lo primero de todo vamos a ver el calendario económico de la semana. Vamos a repasar cuáles son los principales eventos, sobre todo remarcando aquellos que se producirán tanto el miércoles como el viernes, que serán, creemos, los días más importantes. También veremos las últimas noticias del mercado. Vamos a ver cuáles son los últimos movimientos tanto de Estados Unidos como de Europa en la parte política, geopolítica, porque mucho se ha movido durante este fin de semana. Todos los asuntos relacionados con la paz en Ucrania, con cuál es la actitud que está teniendo Europa ante los últimos comentarios de Donald Trump, tanto en el lado de los aranceles como cuál es, digamos, el plan que tiene Europa para Ucrania, la guerra, ¿no?, entre Ucrania y Rusia. Y luego también, por supuesto, pues bueno, pasaremos al análisis técnico, veremos cuáles son las principales referencias que tendremos en los principales activos del mercado y repasaremos también pues toda la parte corporativa, así que también intentaremos identificar posibles oportunidades de inversión. Así que vámonos directamente con la parte del calendario macroeconómico, donde las claves de esta semana, lo primero de todo es que, pues bueno, hoy lunes 17 de febrero es el día de los presidentes y no habrá apertura de la sesión norteamericana. Hoy el mercado americano estará cerrado, también está cerrado el mercado en Canadá, y por tanto, tanto la volatilidad como los movimientos pues serán muy pequeños, ¿no? Se moverán apenas un poquito los futuros y demás, pero bueno, en líneas generales el volumen de negociación será muy bajo y por tanto, pues bueno, no se esperan grandes movimientos, ¿no? Además, las bolsas están cerradas, así que poco más que comentar. Hoy también hemos conocido los datos del Producto Interior Bruto, del dato adelantado para el cuarto trimestre de Japón, que han sido muy positivos, con un crecimiento del 0,7%. Y bueno, ya pasando tanto a la jornada de martes y el miércoles, recordamos que mañana martes se producirán o se hará la declaración de tipos de interés por parte de la Reserva de Australia y el miércoles por parte del Banco Central de Nueva Zelanda. En ambos las estimaciones es que, pues en un lado, Australia reduzca sus tipos de interés 25 puntos básicos, continuando con esa política de reducción de los tipos de interés, y Nueva Zelanda realizará una bajada de los tipos de 50 puntos básicos. Por tanto, es bastante posible que en las operaciones, sobre todo de la madrugada, tanto en Nueva Zelanda como en Australia, se vea bastante volatilidad, sobre todo durante la sesión asiática y sobre todo en el mercado de divisas. Por tanto, muy atentos a estas dos divisas, tanto el dólar australiano como el dólar de Nueva Zelanda, que pueden generar movimientos muy importantes durante la madrugada, tanto del martes como del miércoles. Además, también el miércoles conoceremos el dato de IPC del Reino Unido, el dato anualizado para el mes de enero, que se estima que se sitúa en el 2,8% frente al 2,5% del dato anterior. Recordamos que estamos observando repuntes constantes de la inflación en la mayoría de las economías desarrolladas, entre ellas sobre todo Europa y Estados Unidos, y se estima que en el caso del Reino Unido pues será pues algo muy similar. También en este caso pues se estima que habrá un repunte del 0,3% durante el mes de enero de este 2025. También un elemento muy importante será el miércoles conocer las actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Lo conoceremos al final de la sesión a las 8 de la tarde, donde como ya sabemos, el plan, o por lo menos la planificación a corto o medio plazo de la Reserva Federal, es mantener los tipos de interés en los niveles actuales hasta ver cómo se desarrolla la economía norteamericana después de haberse aplicado los primeros aranceles y cómo pues va evolucionando, ¿no?, toda la política de Donald Trump. Por tanto, de momento la Reserva Federal se mantiene con ese freno pisado, no quiere tocar los tipos de interés y además, como veníamos comentando la semana pasada, hemos tenido un nuevo repunte de la inflación. Por tanto, bajo la perspectiva de la Reserva Federal, no tiene demasiado sentido seguir bajando los tipos de interés, teniendo en cuenta pues que esa inflación
está repuntando y que los datos macroeconómicos, tanto a nivel de empleo como a nivel de producción, etcétera, etcétera, a nivel económico general, siguen siendo muy fuertes. Además de esto, tendremos el próximo jueves 20 de febrero, sobre todo, pues bueno, lo más importante será conocer esos subsidios por desempleo, el índice manufacturero de la Reserva Federal para el mes de febrero y los inventarios de petróleo crudo del Instituto Americano de Energía. Y ya cerrando el viernes, pues conoceremos esos datos de PMI manufacturero en Alemania, que serán muy importantes. Parece que el dato se va a recuperar aproximadamente 4 décimas. Veremos a ver pues en qué situación se mantiene esa producción manufacturera de Alemania, y conoceremos también los datos preliminares de los datos de manufacturas en Estados Unidos, que se estima pues que sean alrededor pues de los datos que se estaban observando hasta ahora, con una pequeña caída en el dato del PMI de servicios de Estados Unidos. Por tanto, pues bueno, en líneas generales, los datos más importantes que vamos a conocer esta semana son, por un lado, esas decisiones de tipos de interés del lado asiático, tanto de Australia como de Nueva Zelanda, las actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, para ver cuál es un poco la guía o el camino hacia el cual se dirigen los tipos de interés en Estados Unidos. También, por supuesto, los datos de inflación del Reino Unido, y luego nos quedaríamos ya el viernes con esos datos de PMI tanto de Alemania como de Estados Unidos. Ahora bien, en estos momentos, o por lo que comenta la mayoría de los analistas, toda la tensión o las principales noticias están en esa tensión que existe actualmente entre Estados Unidos y Europa, de cara, pues bueno, a todos los asuntos relacionados con los posibles aranceles que Estados Unidos podría implantar en Europa. Hoy hay una reunión urgente porque, pues bueno, parece ser que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia se han abierto, comenzarán una serie de reuniones en Arabia Saudí esta semana, y en este contexto pues Europa estaría trabajando para aumentar su gasto en defensa y así defender a Ucrania, no depender de Estados Unidos, aunque no se conocen todavía pues en qué se basa ese incremento de los gastos en defensas para hacer ese apoyo a Ucrania, Por tanto, pues bueno, un contexto muy complicado entre Estados Unidos y Europa, no solamente por la parte de los aranceles que ya comentó Donald, anunció o comentó Donald Trump, sino también entran, digamos, esas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para, pues bueno, ver finalmente en qué quedan las negociaciones de paz sobre la guerra de Ucrania, que comenzarán, como decimos, esta semana en Arabia Saudí. Dentro de este acontecimiento, dentro de estos acontecimientos o esta tensión, el sector de la defensa europeo, incluido también la compañía Indra, la compañía española Indra, están subiendo con fuerza en la sesión de hoy ante pues ese posible aumento del gasto de defensa de la Unión Europea. Si nos vamos a los gráficos, vamos a ir a ver cuáles son algunas de las principales compañías de defensa europeas, entre las que vemos, por ejemplo, en la sesión de hoy a Indra, que sube en estos momentos alrededor del 4%. Desde la apertura de la sesión de hoy, la subida está siendo bastante importante debido a estas reuniones de urgencia dentro de los principales países de la Unión Europea para determinar, pues bueno, si van a seguir impulsando, si van a seguir dando apoyo a Ucrania desde el punto de vista de la defensa o desde el punto de vista militar. También hay otras compañías, como vemos, como por ejemplo Rheinmetall, que en estos momentos la Alemania está subiendo un 8,54%. Tenemos también compañías como Leonardo, que sube un 5,33%. La francesa Thales, que se aproxima a esos máximos históricos cotizando en 173 euros, con subidas hoy del 5,20%. Y luego tenemos a la inglesa Vice, que también sube hoy un 7,45%. Por tanto, hay una probabilidad bastante alta de que, bueno, de todas estas reuniones surja un nuevo acuerdo para aumentar el gasto en defensa y dar mayor apoyo a Ucrania, después de que Donald Trump pues obviamente esté intentando pues liquidar o eliminar ese apoyo a Ucrania y posicionarse a favor pues bueno de un posible tratado de paz que seguramente pues no convenza a Ucrania, y por eso o que dilape un poco los intereses también de Europa. Por eso hoy las compañías de defensa aumentan ante esas reuniones que se están produciendo o esa comunicación entre las principales economías
de la Unión Europea. Por tanto, pues bueno, parece que la situación se empieza a calentar. Veremos a ver en qué queda todo esto. Esta semana yo creo que va a ser muy interesante desde este punto de vista, y habrá que estar muy pendiente de todas estas compañías de defensa europeas que pues en la jornada de hoy están subiendo con mucha fuerza. Esto obviamente está impulsando los principales índices europeos. Como ya hemos comentado antes, Estados Unidos está cerrado y digamos toda la información o todo el volumen de negociación se está centrando en la sesión europea. Luego aparte también en la parte corporativa recordamos que pues bueno, esta semana también tendremos grandes presentaciones de resultados. Ya pues bueno, hemos conocido la gran mayor parte de los resultados empresariales de Estados Unidos y nos queda todavía el sector minorista, sobre todo haciendo hincapié en los resultados que se presentarán el jueves de Walmart, donde las estimaciones son bastante positivas. Recordamos que la compañía pues sigue manteniendo una tendencia al alza muy positiva en comparación con algunas compañías de la competencia, donde pues ya han hecho estimaciones de que sus crecimientos en 2025 serán más bajos. Al contrario, Walmart dio en su último trimestre muy buenos resultados. Veremos a ver pues bueno qué resultado nos deja en este próximo jueves, porque como observamos, Walmart en estos momentos se encuentra en máximos históricos, ¿no? Las valoraciones obviamente son cada vez más altas y las estimaciones pues veremos si se llegan a cumplir, ¿no? Veremos si este último reporte que conoceremos el jueves cumple con las expectativas del mercado y continúa con esas fuertes subidas. Bajo nuestro punto de vista, desde el lado técnico, llevamos observando bastante tiempo cómo el valor se encuentra en zonas de sobrecompra muy importantes, ¿no? Y que es pues bueno, cuestión de tiempo que venga algún tipo de corrección importante en el corto plazo. Por tanto, ahora mismo, bajo mi punto de vista, Walmart no sería un valor, digamos, a tener en cuenta, al menos para el corto plazo, ¿no? Necesitaríamos que el valor pues genere cierto descuento para poderlo tener como, digamos, algo interesante. Por otro lado, también, por supuesto, conoceremos otras presentaciones de resultados. En la sesión de hoy el mercado está cerrado, por tanto no conoceremos nada relevante. Mañana martes conoceremos los resultados de Arista Network o Medtronic, por ejemplo. También conoceremos ya de minoristas como Baidu, Capgemini, por ejemplo. Y también, por ejemplo, compañías dentro de la parte de los hidrocarburos o dentro de la parte petrolera o de los productores petroleros como Devon Energy. Luego ya pasaríamos al miércoles, donde conoceremos pues resultados, por ejemplo, de Río Tinto, conoceremos también resultados de Carvana o, por ejemplo, también conoceremos los resultados de BAE Systems, compañía de defensa del Reino Unido que hemos comentado anteriormente. Y luego ya, como decíamos, ¿no? El jueves, bajo nuestro punto de vista, es el día más importante. Conoceremos esos resultados de Walmart, Alibaba, también conoceremos los resultados de Booking, conoceremos también la parte europea de Schneider, Airbus o, por ejemplo, resultados de Mercado Libre. Por tanto, pues bueno, semana donde ya los resultados no son muy importantes y la parte corporativa todo se va a centrar en la parte del comercio minorista de Estados Unidos, sobre todo con los resultados de Walmart. Así que bueno, en la parte corporativa nos quedaríamos precisamente con eso, ¿no? Con esos resultados de Walmart, donde vemos como sus cotizaciones siguen, como decimos, en esos máximos, marcando máximos históricos semana tras semana, y que pues bueno, ya empiezan a ser una serie de valoraciones extremadamente altas y hay que tener mucha precaución con la compañía, ¿no? Esto en cuanto a la parte corporativa. Ahora nos vamos a ir a la parte de la parte técnica. Vamos a ir analizando pues cuál está siendo la evolución en estas últimas jornadas de los principales índices europeos. Vemos hoy como el Eurostock también cotizando en positivo, con importantes subidas alrededor del 0,6-0,7% y cotizando en el entorno de los 5.500 puntos. Como ya comentamos la semana pasada, ¿no? Se fueron superando esas resistencias en los niveles de los 5.300, 5.250 y nos dejó una semana
semana totalmente en verde, ¿no? Con las últimas 7 sesiones cerrando en positivo y marcando pues esos máximos históricos en el Eurostock. Veremos qué es lo que ocurre, porque ya empieza a ser preocupante esos máximos históricos que observamos en gráficos diarios, donde continuamos observando pues esos patrones de sobrecompra extrema, ¿no? Y por tanto, pues bueno, en algún momento podría venir algún tipo de corrección. Y recordar que el ambiente ahora mismo en Europa, con respecto también a Estados Unidos, está bastante caldeado, ¿no? Por tanto, hay que tener, yo creo que mucha precaución en esas operaciones o potenciales operaciones de compra en el índice europeo. Luego, si nos vamos ya a ver cada uno de los selectivos, vemos cómo Francia sigue con esa fuerte recuperación y pues prácticamente está ya acercándose a esos máximos anteriores, esos máximos históricos que cotizaban en los 8.250 puntos. Venimos de importantes correcciones durante todo el año 2024, valoraciones muy bajas en general de la gran mayoría de compañías francesas, y hemos observado cómo en este último tramo, en este tanto el mes de enero como lo que llevamos en el mes de febrero, el CAC francés ha digamos incorporado una gran subida, una subida muy vertical que se aproxima de nuevo a esos máximos históricos, ¿no? Por tanto, un extraordinario comportamiento del CAC francés, que seguramente a lo largo de esta semana y viendo pues bueno cómo se están dando las sesiones, las últimas sesiones, posiblemente alcanzará esos niveles de resistencia situado en los 8.256 puntos para el CAC francés. A partir de ahí, mucho cuidado, porque al igual que comentábamos con el caso del Eurostock 50, las valoraciones del CAC francés empiezan a ser ya muy altas y podrían venir algunas correcciones, dado que estamos ya en un entorno de sobrecompra extrema. Por tanto, ya hay que empezar a tomar beneficios, hay que empezar a extremar las precauciones, porque probablemente podamos ver nuevas correcciones. En el caso del índice español, del IBEX 35, la situación es muy similar. Hoy un IBEX 35 superando ya la barrera de los 13.000 puntos, sigue esa escalada brutal del propio índice español, sobre todo hoy con Indra a la cabeza, compañía de defensa también española, entre las europeas de las más importantes, que también continúan con fuertes subidas, acompañada también de otras compañías, por ejemplo como SACIR, que también está dando muy buenas noticias en la sesión de hoy al mercado. Por tanto, seguimos viendo un mercado español con mucha fuerza, sin apenas correcciones, con un gran impulso al alza desde prácticamente que veíamos, ¿no?, esos 11.300 puntos donde teníamos esa zona de suelo, y que pues bueno, continúa con grandes subidas, ¿no? Y un IBEX 35 que, como vemos, pues se sigue recuperando y que sigue mostrando muchísima fuerza, no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. En el caso del IBEX 35 no llegamos a tener valoraciones tan altas o digamos niveles de sobrecompra tan altos, pero al igual que ocurre con el resto de índices europeos, deberíamos empezar a maximizar la precaución y observar mucho más de cerca cada una de las sesiones por lo que pudiera ocurrir. Y luego ya nos vamos a Alemania, donde se siguen batiendo también máximos históricos, cotizando en estos momentos el DAX alemán por encima de los 22.700 puntos, también una enorme tendencia alcista que no frena, no observamos ningún tipo de corrección o intento de corrección, al menos en el corto plazo, y pues bueno, batiendo esos últimos máximos que estaban rondando los 21.800 puntos. Por tanto, en estos momentos un DAX alemán que está en subida libre, pero que también, pues bueno, con ciertas dudas o con ciertas alertas, ¿no?, de cuidado, de peligro, porque también seguimos observando cómo nuestros indicadores se aproximan a niveles de sobrecompra muy importantes, ¿no? Por tanto, hay que tener cierta precaución ya en el caso del DAX alemán, porque podrían venir algunas correcciones en el corto plazo. Y luego ya yéndonos al mercado americano, aunque como ya hemos comentado, hoy no abrirá la bolsa de Estados Unidos, mañana sí lo hará, y vemos como los futuros pues bueno, se aproximan a esos máximos históricos anteriores cercanos a los 6.128 puntos, ¿no? Por tanto, es bastante probable que en la sesión de mañana el mercado americano abra de nuevo, otra vez marcando máximos históricos. Al igual que lo hace también, por ejemplo, en el caso del Nasdaq 100, que en las últimas sesiones, sobre todo la semana pasada, aunque hubo bastante
bastantes dudas con esas caídas que tuvimos la semana pasada al conocerse el dato de inflación de Estados Unidos. Finalmente, durante la propia sesión de la publicación de ese dato se produjo, ¿no?, ese fuerte rebote al alza, con una continuación alcista muy fuerte, y tanto la jornada del viernes como la jornada del jueves y del miércoles pues se produjo esa gran subida que ha provocado que el Nasdaq 100 se vuelva a situar en los niveles de máximos históricos. Y luego, por último, tenemos también el Dow Jones, que también continúa con esa progresión alcista, aunque digamos de una forma un poquito menos desarrollada o menos intensa, y formando estructuras de triángulo simétrico, ¿no? Digamos, podríamos comentar, ¿no?, como en el corto plazo la semana pasada fue una semana ligeramente lateral con cierta volatilidad, y en estos momentos en el gráfico diario vemos cómo empieza a formar esa estructura de triángulo simétrico como una figura de continuación al alza. Por tanto, estimamos que seguramente esta semana el índice de industriales de Estados Unidos intentará batir esa marca que tenemos en los 45.100 puntos y superar de nuevo ese máximo histórico después de las fuertes correcciones. Así que en el caso del Dow Jones, aunque observamos más dudas o cierta lateralización, es bastante probable que en las próximas sesiones pues vuelva a intentar atacar esa zona de los 45.100 puntos y de nuevo volver a batir esos máximos históricos. Así que en el entorno general nos encontramos con mercados con muchísima fuerza, con muchísima fuerza alcista, marcando máximos históricos tanto la renta variable europea como la renta variable norteamericana. Después, si ya nos vamos a la parte de las commodities, nos vamos directamente a ver las cotizaciones del oro. Seguimos pues bueno, viendo, ¿no?, cómo sigue marcando en principio esos máximos en alrededor que hizo la semana pasada, alrededor de esos 2.940 dólares por onza, y aunque la semana pasada hubo esa corrección, sobre todo la pasada jornada del pasado jueves, derivado un poco por esas incertidumbres en cuanto a los datos de inflación de Estados Unidos y algunas referencias macroeconómicas, observamos cómo en el corto plazo no se están perdiendo ninguna referencia. Si nos vamos al gráfico de 4 horas, el nivel de soporte que debemos tener más claro sería la zona de los 2.863 dólares por onza. Hasta que no se superara, digamos, ese nivel de soporte, no hablaríamos de una corrección mayor o una corrección de corto plazo, podríamos decir, ¿no?, para esta semana. Por tanto, pues bueno, parece que las subidas se siguen manteniendo en el caso del oro, y veremos a ver si esta semana se vuelve a atacar esos máximos históricos de los 2.940 dólares por onza. Eso sí, siempre con un ojo puesto en esa zona de soporte, como he dicho, en los 2.863, donde a partir de ese nivel podría entrar un mayor volumen de cortos, un mayor volumen de ventas que nos podrían dirigir hacia el máximo histórico anterior, en los 2.786 dólares. Aún así, seguimos observando cómo la tendencia general del oro sigue siendo una tendencia muy alcista. Y luego para el Brent, para el caso para la referencia que tenemos en el petróleo, seguimos observando pues bueno, ciertas dudas, siguen las caídas, aunque la semana pasada hubo cierto repunte. Hemos escuchado algunas noticias o informaciones sobre que la OPEP podría retrasar esos aumentos de la producción, derivado por supuesto de estas caídas de los precios del petróleo, y que, como ya explicábamos la semana pasada, pues el contexto también es bastante complejo, porque además de que, pues bueno, ya como hemos hablado en otras sesiones, la propia OPEP, pues los propios países que componen la OPEP no están de acuerdo en diferentes medidas, y en estos momentos cada uno intenta hacer la guerra por su lado, se suma al hecho de que Estados Unidos pues se ha declarado, o en este caso Donald Trump ha declarado oficialmente que pues vuelve otra vez, ¿no?, a la política de los combustibles fósiles, a beneficiar a toda la industria petrolera norteamericana, y esto favorecerá que haya un aumento muy importante de la oferta a nivel global, ¿no?, presionando obviamente los precios a la baja. Pues esto también preocupa obviamente a los países de la OPEP, este aumento de la oferta, y pues bueno, se estima que los precios podrían seguir cayendo, ¿no? De todo esto, la conclusión es que se podrían retrasar esos aumentos de la producción que pues ya anunció para el mes de junio o julio la propia OPEP en su próxima reunión, ¿no? Además a esto vemos como pues en principio el conflicto de Gaza pues ha quedado ya en principio paralizado,
no vamos a decir concluido, porque esto, como ya sabéis, nunca acaba, siempre suele volver otra vez a los principales titulares, pero bueno, parece que esta paz que se ha producido recientemente, por decirlo de alguna manera, pues está presionando también a la baja los precios del petróleo, ¿no? La eliminación de este conflicto pues elimina la posibilidad de repuntes en los precios del petróleo. Y luego a esto, además, si se suma esa posible paz en Ucrania, pues también favorecería la caída de los precios del petróleo. Por tanto, las estimaciones siguen siendo que el precio del petróleo podría cotizar en los próximos meses alrededor de los 69 dólares, volviendo otra vez a esos niveles de soporte que se mantienen en esos entornos, ¿no? Además, la semana pasada la ruptura de esa zona que comentábamos de los 76 dólares pues hace pensar que pues posiblemente en el corto plazo las caídas se puedan prolongar. Como vemos ya en el más corto plazo, observamos una zona de lateralización muy importante que se produjo la semana pasada, de acuerdo, entre el nivel de los 78 y los 74 dólares aproximadamente. Pues bien, creemos que obviamente lo más importante para esta semana va a estar precisamente en esos niveles, ¿no? Vigilar muy de cerca esa zona, sobre todo de los 74 dólares, ya que, pues bueno, en caso de perderse, los precios podrían seguir presionando a la baja y aproximarse cada vez más a los 70-71 dólares. Para que los precios vuelvan a recuperarse y podamos empezar a hablar de nuevo de ver precios alrededor de los 80-82 dólares, esta semana el precio del petróleo, aunque bastante alejado, debería superar la zona de los 77,50, la zona de los 78 dólares, como tenemos marcado en el gráfico. Por tanto, pues bueno, seguimos creyendo que los precios del petróleo, o hay una probabilidad mayor de que los precios del petróleo pues sigan cayendo. Y luego, por otro lado, nos vamos a ir al mercado de las criptomonedas, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con Bitcoin, que en principio se mantiene bastante tranquilo a pesar de toda la volatilidad que estamos viendo en estas últimas jornadas en el mercado, y vemos sobre todo dos zonas muy representativas: los máximos históricos, que rondan esos 108 o 109 mil dólares, y esa zona de mínimos o esa zona de soporte importante que se ha fijado en el entorno de los 90-91 mil dólares, ¿no? Por tanto, pues bueno, parece que se mantiene esa lateralidad, y en el corto plazo, en la última semana, vemos como también el mercado pues ha marcado pues toda esa franja de lateralización, ¿no? Alrededor pues de los 98.900 aproximadamente, los 99.000 dólares por Bitcoin, y los 94.800, 95.000 dólares. Hay un rango que definimos, ¿no? Muy estrecho, donde lleva cotizando las últimas semanas, y en principio pues estaríamos a la espera de algún tipo de catalizador que pudiera impulsar el Bitcoin por encima de nuevo de esos 99.000 dólares y que lo pudieran aproximar de nuevo a los 108.000, 109.000. Parece que la cosa está bastante tranquila en este ámbito, y seguramente pues bueno, haya bastante posicionamiento al alza desde los niveles de los 90-91.000 dólares, ¿no? Esperando a que el precio pues bueno, pueda reducirse hasta esos niveles, y a partir de ahí volver a impulsar la criptomoneda hacia los nuevos máximos históricos. Por tanto, bajo mi punto de vista, los niveles clave para esta semana serán esos 98.800, 98.900, y por soportes la zona de los 94.800, 94.700 dólares. Luego ya en el medio o largo plazo, como hemos comentado, tenemos pues obviamente los máximos históricos, esos cercanos a los 108, 109.000 dólares, y por supuesto esa zona de soporte crítica que tiene en la zona de los 90.700 dólares. Así que bueno, en líneas generales, como vemos, ¿no? Tenemos unos mercados en principio europeos que siguen cotizando al alza, con fuertes subidas, marcando máximos históricos de nuevo, empujados sobre todo por la parte de la defensa que comentábamos anteriormente, como pues bueno, valores como Baes en el Reino Unido, compañías como Thales en Francia, Leonardo, Rheinmetall o la propia Indra en España hoy son los protagonistas del mercado. Creemos que lo seguirán siendo durante toda esta semana, y muy atentos también sobre todo a las presentaciones de resultados, como la presentación del próximo jueves de Walmart, ¿no? Para cerrar toda la parte de la presentación de resultados en Estados Unidos. Y bueno, en principio pues así es como vienen un poco todos los mercados. Parece que la fiesta en definitiva sigue continuando, y eso sí,
como recomendación para la sesión de hoy, muchísimo cuidado con las valoraciones actuales porque en cualquier momento pueden comenzar algún tipo de corrección más profunda después de las grandes subidas que estamos viviendo, tanto durante este mes de febrero como lo que vimos ya durante el mes de enero. Así que hay que tener mucha precaución en estos momentos. Lo dicho, con esto lo dejamos por hoy, con este análisis para esta semana de JFD Brokers, y recordaros que volvemos el próximo miércoles con un nuevo análisis más en profundidad de los principales valores del mercado que, pues bueno, mayor movimiento tengan, y haciendo más o analizando más en profundidad las presentaciones de resultados corporativas. Muchísimas gracias a todos, un placer y hasta la próxima sesión. JFD, just fair and direct.